En este vídeo lo que vamos a hacer es una revisión de la clase ClockDisplay. Para ello vamos a ir a BlueG, aquí tenemos el proyecto ClockDisplay. Vamos a echarle un vistazo al código fuente de la clase ClockDisplay. Comenzamos por aquí, esta es la firma de la clase y a continuación tenemos los tres atributos que presenta dicha clase. Los dos primeros son dos atributos de tipo NumberDisplay, es decir, van a ser dos atributos que van a hacer referencia a objetos de la clase NumberDisplay. El tercer atributo, denominado DisplayString, también es un atributo de tipo referenciado y va a hacer referencia a una cadena, a un string. Los dos primeros atributos, llamados hours y minutes, utilizan la clase NumberDisplay. La clase NumberDisplay la habíamos desarrollado de una forma genérica, de manera que su funcionalidad era contener un valor que podía ser incrementado de uno en uno y que podía ser recuperado en forma de dos dígitos. Es decir, si el valor era 3, pues la clase NumberDisplay nos devolvía 0,3. Digo que es una clase genérica y digo que se puede utilizar, al ser genérica, tanto para las horas como para los minutos, como para cualquier otra utilidad que nos cuadre en ese funcionamiento. Por ejemplo, podríamos llegar a pensar a lo mejor que los días en un futuro programa en el que intervinieran, podríamos también utilizarlos a través de la clase NumberDisplay, representarlos a través de la clase NumberDisplay. Vamos a continuar. Tenemos a continuación el constructor, esta es la firma del constructor, public clock display, y vamos a estudiar estas dos primeras líneas. Lo que hacen estas dos primeras líneas es inicializar los atributos hours y minutes. Por defecto, hours y minutes, llegados a este punto, valen null, dado que Java los inicializa automáticamente. Bueno, pues estas dos líneas van a conseguir que esos atributos hagan referencia a dos objetos de la clase NumberDisplay. Para seguir con la explicación, vamos a ir a la interfaz de BlueG y vamos a crear un objeto de la clase ClockDisplay con el constructor sin parámetros, que es el que estamos estudiando ahora mismo. Vamos a darle el nombre de A, para que sea sencillo, y ahí tenemos nuestro objeto A. Bien, si yo voy a mi pizarra, lo que voy a hacer es ir representando cómo Java ejecuta el código de la clase ClockDisplay conforme avanza el tiempo de ejecución. Lo primero de todo es que Java ahora mismo ha reservado espacio en memoria para una variable denominada A, que va a contener una referencia a un objeto de la clase ClockDisplay. Ese objeto de la clase ClockDisplay hemos dicho que tiene tres atributos: el atributo hours, el atributo minutes y el atributo stringDisplay. Bien, Java ha inicializado, en el momento en el que hemos creado este objeto, los tres atributos. Vamos a pintar también en el objeto los métodos que tiene dicho objeto, los métodos que tiene disponibles. Bueno, tenemos por un lado un constructor, tenemos por otro lado otro constructor, pongo ahí que es un constructor con parámetros. Si nos fijamos en el código fuente de la clase,
Aquí lo tenemos. Luego explicaremos esta situación en la que hay dos constructores. El siguiente método es un método que no devuelve nada, denominado timeTick. Voy a pintarlo también. El siguiente método es un método setter y luego un método getter, setTime y getTime. GetTime. setTime. Y finalmente tenemos el método updateDisplay. Bien, ese sería nuestro objeto referenciado por la clase, referenciado por la variable a. Y al nosotros haber elegido la opción New Clock Display, este new lo que ha hecho es crear este objeto que figura en el banco de objetos. Lo ha creado y además ha hecho que se ejecute el constructor. ¿Cuál? Pues el que habíamos elegido, que era el constructor sin parámetros. Con lo cual ahora mismo la ejecución está aquí, en el constructor de este objeto ClockDisplay. Vamos a ir al código fuente, nos volvemos a nuestro constructor sin parámetros, estamos entonces ejecutando esta línea. Esta línea dice que, nos volvemos a nuestro constructor sin parámetros que está aquí y ejecutamos la primera línea. Esta línea dice que se tiene que crear, dado que se ejecuta el operador new, se tiene que crear un objeto de la clase NumberDisplay con límite 24, o mejor dicho, con parámetro 24, y ese objeto que se cree se tiene que asignar a hours, de forma que hours contenga una referencia a dicho objeto. Volvemos a nuestra pizarra y decimos que la ejecución de esa primera línea del constructor de nuestro objeto ClockDisplay lo que hace es crear en memoria espacio para un objeto de la clase NumberDisplay que tendrá dos atributos, la clase value, el atributo value y el atributo limit. Vamos a pintar también aquí los métodos de la clase NumberDisplay. La clase NumberDisplay cuenta con un constructor, cuenta no me lo sé de memoria, vamos a echar un vistazo. Cuenta con un constructor, aquí lo tenemos. Cuenta con un getter de value, getValue. Cuenta con un método denominado getDisplayValue. Cuenta con un setter de value llamado setValue. Y finalmente cuenta con un método increment.
Bueno, pues al crearse este objeto NumberDisplay en este momento con el operador new, además de crearse, se ejecuta el constructor. Ese constructor hace que el valor de value sea 0 y el valor de limit sea 24, que es el parámetro que ha recibido este constructor. Una vez terminado la ejecución de este constructor, la ejecución vuelve al constructor del primer objeto, que ejecutará la segunda línea. Si echamos un vistazo, la segunda línea lo que hace es, a través del operador new, crear un objeto de la clase NumberDisplay con límite 60 y asignarlo al atributo minutes. Luego, esa segunda línea crea un tercer objeto, también de la clase NumberDisplay, con un atributo value, con un atributo limit, con un constructor, con un método getValue, con un método getDisplayValue, con otro método setValue y con otro método increment. Bien, una vez creado en memoria este espacio, se ejecuta el constructor de este objeto, que fijará value a 0 y limit a 60. Esta primera línea del constructor consiguió que este atributo tuviera una referencia a este objeto. Y esta segunda línea lo que consigue con la asignación que se produce en ella es que haya una referencia a este otro objeto. Y esa sería la situación actual de mi programa. Volvemos al código fuente de la clase ClockDisplay y vemos que la tercera línea del constructor de ClockDisplay hace referencia a update o tal y como se lee, updateDisplay. ¿Qué significa esa línea? Esa línea lo que hace es invocar el método updateDisplay del objeto que tenemos de la clase ClockDisplay. Es decir, después de esta segunda línea se ejecuta esta tercera línea, que significa que la ejecución viene a parar aquí, al método updateDisplay, que comenzará a ejecutarse. Vamos a echar un vistazo al método updateDisplay, aunque antes me interesa que quede claro una cosa. Este constructor de la clase ClockDisplay ha sido capaz de crear dos nuevos objetos, este y este. Luego los objetos son capaces de crear a través de su código nuevos objetos. En este caso, los nuevos objetos creados han sido asignados a los atributos del objeto de la clase ClockDisplay. Bueno, nos habíamos quedado en que la tercera línea invocaba el método updateDisplay. Esta invocación que tenemos en el código tal que así, decimos que es una invocación interna, de un método interno. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde este punto, se está invocando a este método. Como vemos, es un método que pertenece al mismo objeto desde donde se está invocando. Desde el método constructor se invoca el método updateDisplay, que pertenecen ambos al mismo objeto. Por eso decimos que se trata de una invocación interna. Ahora sí vamos a pasar a ver el método updateDisplay y vamos a ver lo que hace. Este método updateDisplay se utiliza para conseguir mantener en la variable displayString de forma permanente
el valor correcto relativo a la hora almacenada actualmente en nuestro reloj. Para ello, lo que hace es invocar el método getDisplayValue del objeto referenciado por el atributo hours. Es decir, en esta línea de código, en esta que tenemos aquí de UpdateDisplay, esta que tenemos aquí, lo que se hace es invocar a este método, al método getDisplayValue. Este método getDisplayValue se ejecuta, dado que este es el objeto referenciado por hours, devuelve un valor que se lo devuelve a UpdateDisplay. Y a continuación, UpdateDisplay lo concatena, ese valor recibido, que va a ser una cadena, lo concatena con dos puntos y invoca el método getDisplayValue del objeto referenciado por minutes. El objeto referenciado por minutes es este de aquí abajo. Se ejecutará este método que devolverá una cadena a UpdateDisplay. Y una vez que se han devuelto las dos cadenas de estos dos métodos, que estos dos métodos han devuelto dos cadenas y que han sido concatenadas con los dos puntos, este método devolverá un valor, o mejor dicho, no devolverá ningún valor, dado que el modificador que vemos aquí es void. Lo que sí es que en el atributo displayString tendremos ya nuestro valor actualizado y correcto. Como veis, antes, desde este constructor se invocó UpdateDisplay. Dijimos que era una invocación interna. Ambos métodos pertenecían al mismo objeto. Ahora UpdateDisplay invocó un método de este objeto e invocó un método de este objeto. Esas invocaciones las llamamos, decimos que son invocaciones o llamadas a métodos externos, porque son llamadas a métodos de objetos distintos al método desde donde se llaman, al objeto que contiene el método desde donde se llaman. Fijaros también que yo aquí he puesto hours.getDisplayValue y minutes.getDisplayValue. Pongo el nombre del objeto, o mejor dicho, el nombre del atributo que hace referencia a dicho objeto, y no pongo el nombre de la clase, no utilizo numberDisplay.getDisplayValue, utilizo el nombre del atributo que hace referencia a este objeto. Vamos a seguir estudiando el código de ClockDisplay. De esta manera, si volvemos para acá, una vez terminada la ejecución de UpdateDisplay hemos dicho que no devolvía nada, pero lo que sí hemos conseguido que aquí figure 002.00, entre comillas, en el atributo stringDisplay. Volvemos a la clase ClockDisplay. Tenemos aquí un segundo constructor. Esta es una situación bastante común. En muchas clases vamos a construir las clases de tal manera que dispongan de uno o más de un constructor. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, para dotar a la clase de una inicialización diferente. Y aquí lo vemos claro. Fijaros que yo en este constructor permito el uso de dos parámetros, un entero referido a la hora y un entero referido a los minutos. Esos dos valores los voy a utilizar para fijar en el constructor el valor del tiempo que guarda nuestro reloj. Por tanto, este constructor, el de sin parámetros, sabemos que si lo utilizamos nos fija seguro el tiempo a 0000. Y este constructor con parámetros nos va a fijar el tiempo a las horas y a los minutos que le pasemos como parámetros. Como vemos, en este segundo constructor creamos también los dos objetos y invocamos el método setTime. Esta invocación deberíais de pensar si es una invocación interna o externa. Bueno, evidentemente es una invocación interna. Si nosotros construyéramos un objeto ClockDisplay utilizando este constructor, esta última línea invocaría a este método de aquí.
Lo que conseguimos invocando este método de aquí es que se fijen las horas y los minutos y se actualice la cadena conforme al valor almacenado tanto en hours como en minutes. Decimos que cuando existen dos constructores o más, o cuando existen dos métodos con el mismo nombre, decimos que existe sobrecarga. Por ejemplo, en este caso, el constructor está sobrecargado. Hay dos constructores que se pueden utilizar. Y si, por ejemplo, en este método llamado timeTick, yo en mi clase implementara otro método con el mismo nombre, diríamos que ese método está también sobrecargado. Hay que tener claro una cosa. Solo podemos sobrecargar un método o un constructor si los parámetros son diferentes. Si el conjunto de parámetros. ¿A qué me refiero con el conjunto de parámetros? En este primer constructor no hay parámetros. En este segundo hay dos y de tipo entero. Luego sí se me permite tener esos dos constructores. Lo que no podría yo es eliminar esos parámetros y dejar el constructor tal que así de nuevo, dado que tendría dos constructores sin parámetros y Java se quejaría. Pero, como estaba antes, funciona correctamente. También funcionaría si yo, por ejemplo, aquí en Clock Display pusiera, si me interesara, string a int b. Fijaros, tengo dos constructores que tienen el mismo número de parámetros, pero son de diferente tipo, con lo cual se permite. Es decir, para que haya dos métodos o dos constructores con el mismo nombre, es decir, dos métodos, un método sobrecargado o un constructor sobrecargado, el conjunto de parámetros referido al número de parámetros y al tipo de parámetros tiene que ser diferente. En este caso es claro, constructor sin parámetros, constructor con dos parámetros. No tiene ninguna dificultad. Vamos a seguir estudiando nuestra clase. Habíamos dicho que el constructor con parámetros, después de crear los dos objetos, ejecutaba una llamada interna al método setTime. Vamos a dejar el setTime para luego. Vamos a pensar un poco en este método timeTick. Si yo invoco aquí a getTime, bueno, pues por supuesto me devuelve 0000. Pero si yo ahora ejecuto timeTick, ¿qué es lo que ha sucedido? BlueJ no muestra nada, aunque si yo ejecuto getTime me devolverá 0001. Voy a volver a ejecutar timeTick y voy a ver en nuestra pizarra qué es lo que sucede cuando yo ejecuto este método timeTick. Estaré aquí, empiezo con la primera línea, vamos a ver en qué consiste. Me voy a Clock Display y la primera línea de timeTick hace un minutes increment. ¿Qué significa eso? Que la ejecución, que timeTick pide que se ejecute el método increment del objeto referenciado por el atributo minutes. El objeto referenciado es este, se ejecutará el método increment. Una vez terminada la ejecución de increment, Java vuelve a timeTick y ejecuta la segunda línea. En esta segunda línea tenemos un if que lo que hace es comprobar si el valor de minutes es igual a 0. Para ello hace una invocación a un método de un objeto externo, getValue, es decir, que al ejecutarse esta segunda línea de timeTick, Java ejecutará el método getValue del objeto referenciado por minutes, es decir, este de aquí. Una vez terminada la ejecución de este método, Java vuelve a timeTick y como ese método, el método getValue, devuelve un valor, ese valor será sustituido aquí, en esta parte del if. Lo que estamos haciendo aquí es que si incrementamos los minutos en 1 y si ese incremento supone que los minutos valen 0, es que hemos alcanzado una nueva hora. Por lo que en esta tercera línea se produce la llamada al método increment del objeto referenciado por hours.
Si volvemos a nuestra pizarra, en la tercera línea de TimeTick se produciría la ejecución del objeto referenciado por hours, concretamente el método increment. Una vez terminado el método increment, volvemos a TimeTick, estaríamos aquí. Daros cuenta también que este if no tiene parte else, perfectamente posible. Los if no necesariamente necesitan la parte else, porque si los minutos no han alcanzado el valor 0, no tiene sentido que incrementemos las horas. Lo que vamos a hacer es no hacer nada. Y finalmente hacemos un update display, que sería una llamada interna desde aquí, desde donde estamos aquí, otra vez a este método, que volvería a ejecutarse y conseguiría que aquí en string display tuviéramos el valor actualizado. En este caso, pues sería, dado que ya he ejecutado TimeTick 2 veces, sería 00.2.02 y terminaría la ejecución de TimeTick. El método setTime lo que nos permite, a través de dos parámetros, es fijar mediante invocaciones externas el valor de las horas, el valor de los minutos, y actualizar la cadena string display. Siempre que hay un cambio en esta clase de los valores contenidos en hours o en minutes de los objetos a los que hace referencia, se invoca a update display para mantener actualizada la cadena de 5 caracteres. Y finalmente aquí tenemos un método getter que no tiene más historia comentar. Para terminar, simplemente quiero que os deis cuenta, bueno, aquí me lo va... Para finalizar, simplemente quiero que os deis cuenta de una cosa. Como vemos en BlueG, Clock Display depende de Number Display, y un programador a mayores podría utilizar la clase Clock Display. En este caso era nuestro amigo, que si os acordáis nos había pedido nuestra ayuda para realizar una aplicación en Android. Pues otro programador podría utilizar la clase Clock Display. Es decir, podría crear un objeto de la clase Clock Display, por ejemplo A, y invocar los métodos de la clase Clock Display. Si os fijáis, la clase Clock Display tiene disponibles 3 métodos para ser invocados. Sin embargo, en el código fuente, si yo cuento los métodos, tengo 1 TimeTick, 2 setTime, 3 getTime, 4 update display. Hay una cierta diferencia. Más adelante veremos por qué sucede esto, pero quedaros con la idea de que estos 3 métodos que la clase Clock Display permite que otros programadores utilicen es lo que se denomina interface. Y hasta aquí la revisión de la clase Clock Display. Cosas que me interesa resaltar: los objetos pueden crear otros objetos. Las llamadas que se hacen en un método pueden ser internas a otro método del mismo objeto o externas a métodos de otros objetos. Y finalmente, los constructores y los métodos pueden estar sobrecargados. Es decir, puede haber más de un constructor con el mismo nombre o puede haber más de un método con el mismo nombre, siempre y cuando ambos o más de los dos que tengamos, siempre y cuando cada uno de ellos tenga un conjunto de parámetros distinto.